Pregunta es, ¿cómo puedo perder el miedo a soltar al personaje si cuando lo suelto siento que estoy como en este espacio sin límites y al no tener límites quizás pueda herir a alguien? Entonces, ¿cómo puedo perder el miedo a estar en el vacío sin límites? ¿Cómo puedo perder el miedo a estar qué? Al final, A ¿qué estar en el dijiste? vacío sin límites, en el espacio sin límites. Porque No, siento que cuando yo no, tengo no, no, no porque es el personaje el que quiere perder el miedo, ¿sí? A ver, no sé si te desconectaste. No, 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 fíjate que es interesante lo que dices, porque ¿cómo puedo perder el miedo para alcanzar esto y mantenerme ahí? Claro, es el personaje que quiere tener una experiencia y la controla, ¿sí? es que Si tengo miedo a observas estar sin, a estar, tengo miedo a estar, tengo miedo a estar como sin control porque sí, siento claro, que si no estoy, si no controlo las cosas y no tengo ningún límite, si quizás, no sé, en una discusión, por ejemplo, al no tener límites puede herir a alguien, puede decir algo hiriente. Ese es mi miedo, no sí. tener límites. Vamos a hacer un ejercicio con lo que estás preguntando aparentemente, ¿sí? Hay miedo a herir a otro si no hay control, si no hay control en algún Sí. momento dado. Hay miedo, todo eso son pensamientos, ¿sí? Que llegan. ¿Qué más hay en tu pregunta? Hay, sobre todo al comienzo, ¿qué más hay? Porque esa es la parte Está final de la pregunta, ¿no? el miedo a estar en el vacío sin límites. ¿Cómo superar el miedo, dijiste, o no era ese el sentido? No, o sea, tengo miedo a estar en el vacío sin límites, porque lo he experimentado momentos en los que no tengo ningún límite y estoy en el vacío. Sí, sí, sí. Entonces, y a veces, sobre todo cuando medito y termino de meditar, estoy como que muy sensible en este vacío, en este sin límites, y alguien me dice algo y reacciono como impulsivamente y luego me arrepiento. Entonces, tengo como miedo a estar en la conciencia pura, sin límites. Sí. Pero realmente lo que está pasando, la experiencia directa que tienes, no es la de alguien que tiene miedo o de que se rompe. La experiencia directa es, hay miedo a romper los límites y por lo que podría pasar con aparentemente otros. Pero Que ¿quién puede herir tiene a ese alguien, miedo? el personaje. Pero ¿dónde está el personaje? No existe, ¿no? Sí, si eso lo ves claramente o lo dices como un concepto, sería diferente, ¿ves? Si lo experimentas en este momento que no hay personaje, entonces lo que hay realmente es que aparece un miedo, aparece el miedo a infligir heridas a otros, aparece el pensamiento de que eso es porque no tengo límites, ¿sí? Pero no hay un personaje que experimente nada de eso. Eso es lo que sucede, lo que está sucediendo, ¿sí? No hay un personaje, ¿sí? Ahora bien, voy a abordar tu pregunta de otra manera, en el sentido inicial. Eso es exactamente como cuando un niño aprende a caminar o cuando alguien aprende a nadar. Hay miedo de que se hunda, de que de pronto se agarre de alguien y se hunda con esa persona porque pierde el control. Miedo al descontrol, ¿sí? Pero no hay ningún descontrol. No existe el descontrol. Cuando digo que no existe el descontrol, el personaje rápidamente va a decir, porque el personaje cree
que si él no existe hay descontrol. No, si no existe hay orden. Si no existe hay orden. Si él no está hay orden, porque estás en la presencia. Intuitivamente vas a saber qué hacer. O algo te lo indicará. ¿Sí? Está todo al revés. El personaje cree que si desaparece todo será un descontrol total, porque él siempre ha creído que tiene el control. Nunca lo ha tenido. Es más, ni siquiera existe. Y es más, su aparente existencia lo que ha creado es confusión y desorden. Entonces tiene la idea de que si desaparece, el descontrol llevará a la agresión a otros, ¿sí? Y el miedo a que eso ocurra. No, pero entiendo totalmente la dificultad, porque cuando te sueltas de la mente, pareciera que quedas en la orfandad completa, en el abandono total. Eso sería realmente el desorden total, ¿sí? Pero así, no es así, porque tú no eres la mente. Cuando, cuando se suelta la mente, escuchas el corazón, te vuelves a casa y siempre vas a encontrar que todo está ordenado maravillosamente, de una manera sincrónica, que no es racional. De repente aparece alguien en tu vida y era la persona indicada para algo que tienes que manifestar, por ejemplo. Todo tiene un orden, pero es distinto. No está controlado por el personaje. Entonces aprendes a confiar en ello, aprendes a escucharlo, ¿sí? Y aprendes a seguirlo. Y es muy difícil que hieras a alguien porque estás escuchando la voz del corazón, estás escuchando lo que eres, la presencia que eres. Pero la pregunta surge de que crees que si surge de que tienes la experiencia de ser muy mental y sabes que la posibilidad de soltar la mente, ahí es donde se sumerge en el miedo de lo que pueda pasar como desorden, ¿sí? Y es todo lo contrario. La vida de los seres, de las formas, mente, cuerpo, de la forma humana en general es un total desorden y caos. Agresiones por todas partes, físicas o psicológicas o de todo tipo, ¿sí? Solo la gracia mantiene la manifestación todavía en vilo, ¿sí? Donde no hay personaje, todo se suaviza, todas las fricciones de las tendencias de las mentes se suavizan, todo se vuelve más claro, ¿sí? La acción es más intuitiva, es más sensible. La mente no está controlándolo todo. Eso es desorden, ¿sí? Y no importa cuántas veces vuelva la mente a intentar controlarlo, no importa, lo puedes ver. No le hagas guerra a nada, nada es personal. Es lo que está pasando. La mente está controlando, lo puedes ver. No hagas nada. Por sí misma la mente va a soltar la presa, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Necesitaba escucharlo, muchas gracias. Gracias, Talia.